Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de algunos libros de teoría de campo, la teoría de campos en física. La teoría de campos surge cuando finalmente se logra dejar atrás la teoría del éter, ese fluido que llenaba el universo, y se habla ahora de campos. Los campos no necesitan tener un sustrato abajo de ellos para que puedan subsistir y autosubsistir. Es interesante, siempre es muy interesante tratar de explicar lo que quiere decir un campo físico sin recurrir a la teoría del éter. Aquí yo no seré tan abstracto y preferiré partir de la idea del éter y cómo el campo es distinto del éter. Vamos a imaginar la siguiente cuestión. El éter es como el mar. Imaginen el mar. En el mar hay olas. Esas olas son el campo de velocidades. El sustrato del campo de velocidades, pues por supuesto es la materia física que conocemos como agua, por decir algo, o un fluido. En todos los fluidos hay ondas. Esas ondas tienen por sustrato el fluido en el que se mueven. Ahora bien, eliminemos el fluido. ¿Qué queda? El campo. Esa es la perturbación o la idea que tiene Einstein. Si no hay éter, si no hay esa materia, ese sustrato material, una materia, por finísima que sea, sigue siendo materia el éter, hay solamente campo o radiación de ondas que se propagan. ¿En dónde? ¿En el vacío? Bueno, quién sabe. Generalmente voy a dejar aquí esta discusión porque se va a tornar filosófica acerca del sentido y significado de lo que sea un campo, pero nunca podemos dejar de lado realmente esas cuestiones. Pero aquí quiero hablar de unos cuantos libros y voy a hablar de la manera más sencilla posible, si es que eso puedo hacer. Quizá no entiendo nada, como decía Feynman, quizá no entiendo nada y por eso no lo puedo hacer simple. Bien, los campos se dividen en dos tipos de campos, los campos clásicos y los campos cuánticos. Los campos clásicos son bien conocidos, son el campo gravitatorio y el campo electromagnético, perdón. Esos dos son los campos clásicos, el campo electromagnético y el campo gravitatorio. Hay un libro que los trata que se llama Teoría Clásica de Campos. Teoría Clásica de Campos de Landau y Lifshitz. Este es el libro típico sobre el tema. Y va a tratar esos dos campos, el campo electromagnético y el campo gravitatorio. El campo gravitatorio. Hay algo que comentar antes de pasar a la idea del campo cuántico. Hay un método para resolver las ecuaciones del campo electromagnético que consiste en introducir algo que se llama potenciales. En el caso del campo gravitatorio, ese potencial pues no es otra cosa que los coeficientes de la conexión afín. Como ya he tratado este tema en algún video, los remito a ese video, así pónganle conexión afín Rolando Alvarado Flores y sale los videos que dediqué al tema de la conexión afín. Entonces, esos son lo que se denomina potenciales del campo gravitatorio, los componentes de la conexión afín. Las potenciales vectorial y escalar son los potenciales que se introducen para resolver las ecuaciones de Maxwell. Estos potenciales tienen algo que van a compartir con los campos cuánticos. Los campos cuánticos pues, son precisamente los que se encuentran en los núcleos atómicos, la fuerza fuerte, la fuerza débil, y todos esos campos son lo que se va a denominar campos de calibración o campos de norma. En inglés, gauge fields, así se llaman, gauge fields, miren, gauge field theory. Este es de Paul Frampton, este es un buen libro de introducción a la teoría de los campos de norma. Ahora, los campos de norma son muy importantes en mecánica cuántica, en principio, tienen una importancia diferente a la que se tiene en los casos clásicos. En el caso clásico, pues uno puede, digámoslo así, que no se hace, pero en principio se puede hacer, partir directamente de los campos y no de sus potenciales, no de los coeficientes de la conexión afín, ni de
los potenciales vectorial y escalar para el caso de los campos electromagnéticos. Se llaman campos de calibración o campos de norma porque tienen una simetría infinito-dimensional. Presentan una simetría infinito-dimensional. Se llama simetría infinito-dimensional porque involucra no constantes arbitrarias, como las simetrías finitas, que involucran un número finito de constantes arbitrarias, sino porque involucran un número finito de funciones, un número finito de funciones arbitrarias. A las potenciales eléctrico y magnético se les puede añadir una función y no cambian. Esa es su simetría. Eso mismo pasa con la conexión afín. Se le puede añadir una familia de funciones, se le suman y no cambia el campo gravitatorio, como no cambia el campo electromagnético. Eso es lo que se llama libertad de norma o grados de libertad adicionales. Hay maneras para tratar de reducir la arbitrariedad de estos campos, como lo es fijar lo que se denomina calibraciones. Este lenguaje a veces es muy reiterativo y a cosas distintas les denominan con las mismas palabras. Cuando fijamos la norma de los campos de norma, por decirlo redundantemente. Yo por eso prefiero, para no utilizar esa jerigonza tan horrible, decir cuando calibramos o recalibramos los campos de norma. Así se oye mejor. Cuando calibramos o recalibramos, cuando los calibramos quiere decir que establecemos una serie de relaciones entre las funciones arbitrarias para reducir su número de grados de libertad. Cuando lo recalibramos quiere decir que transformamos a otra norma, a otra norma. Esa es la teoría de los campos de norma. Eso es lo que va a tratar esto. ¿En qué consiste la teoría de los campos de norma? Este libro de Paul Frampton sí la presenta. En este libro, pues obviamente no. Los campos clásicos, aunque sus potenciales son de norma, pues generalmente la norma no tiene esa importancia. El hecho de que haya grados de libertad adicionales y que esos grados de libertad adicionales se puedan determinar arbitrariamente, es decir, por uno los pone ahí, uno puede poner la función que uno quiera y no cambiará el campo electromagnético, inducen la doctrina de que los potenciales electromagnéticos pues son, ¿cómo decirlo? Ficciones, porque carecen de operatividad, no tienen afectación sobre la realidad física, lo único que afecta a la realidad física son los campos, y esto va a generar un debate tremendo cuando en las teorías semiclásicas, en este caso cuando se acopla, digamos, el campo de Schrödinger, la función de onda de Schrödinger, se acopla al campo electromagnético, ese acoplamiento que se denomina acoplamiento minimal, se da siempre a través de los potenciales, pues nos hace pensar que los potenciales tienen cierta relevancia física porque tienen un efecto, es decir, son operatorios en lo real, el efecto de Aronoff-Boom. ¿Qué pasa entonces en estos casos? ¿Son reales o no son reales? La doctrina de que en realidad son ficciones, ¿funciona o no funciona? Bueno, pues es una discusión. Eso es una discusión que está por ahí y ya la he discutido estas teorías en otros videos que a lo mejor reitero después. Bueno, este de Frampton sí incluye lo que viene a ser la auténtica teorización sobre los campos de norma, el formato que les dio, el formato lagrangiano que les dio Utiyama, y la deducción que hizo de la forma de la función o densidad de Lagrange. La densidad de Lagrange es cuando son campos, se llama densidad. La densidad de Lagrange, ¿qué forma funcional tiene? Y la forma funcional, de acuerdo al teorema de Utiyama, es precisamente incluyendo los campos de norma. Aquí viene ese teorema en el libro de Frampton. Sí lo discute, pero creo que ni siquiera lo llama por el nombre de Utiyama. La mejor manera de ver es ver la bibliografía. A ver si... Bueno, esos libros que nunca traen bibliografía. Aquí viene, entonces, déjenme, sí, invariancia local, se llama invariancia local. Se llama invariancia local cuando aparecen las funciones arbitrarias. Cuando no aparecen, se llama invariancia global.
Bien, les recomiendo pues este libro de Frampton porque trae ese teorema de Utiyama en lo que se refiere a las teorías cuánticas de norma. ¿Cómo llegamos a una teoría cuántica? Bueno, para llegar a una teoría cuántica de campo, se hace exactamente lo mismo que para construir la teoría de la mecánica cuántica. Se cuantiza, pero no se cuantiza en este caso las coordenadas. Ya ven que en mecánica cuántica lo que se hace es volver operadores las coordenadas canónicas. En este caso no se van a, lo que se va a cuantizar son los campos clásicos. Los campos clásicos se tornan operadores. Y uno de los mejores libros que yo conozco, que no conozco muchos, pero bueno, miren, es este, Introducción a la teoría de los campos cuantizados de Bogolyubov y Shirkov. Es ciertamente una referencia ya vieja, Introducción a la teoría de los campos cuantizados de Bogolyubov y Shirkov. Esta es una traducción al inglés realizada por un tal Volkov, uno de esos teóricos de la teoría del plasma, Volkov. Hay una ecuación de Volkov. Este señor Volkov lo tradujo este libro, publicado primeramente en el 59 en su edición rusa. Vamos a encontrar los temas típicos. Quizá el tema más típico de estos libros, sean los horripilantes métodos perturbativos. Como no pueden resolverse las ecuaciones a las que conducen las teorías de campos, construir una teoría de campos equivale a construir una función de Lagrange, una densidad de Lagrange. Una vez teniendo la densidad de Lagrange en la que se incluyen todas las interacciones y todas las simetrías, porque recordemos que el método que trabajan los físicos de simetrías no es realmente muy general, sino que es uno que se remite únicamente a las simetrías de la acción o simetrías variacionales. Por lo tanto, estamos hablando en el caso que no hay transformaciones de las coordenadas, sino solamente de los campos, de las coordenadas de base, de la variedad en la que se define la función de Lagrange, sino que únicamente los campos, y esos campos se toman como coordenadas. Entonces realmente no es necesario todo el equipaje teórico del teorema de Noether y se puede reducir todo a una consideración sobre la densidad de Lagrange, que es lo que generalmente se hace. Eso es lo que le da simplicidad a este tipo de teorías de campo. Nada más nos interesan las simetrías de Lagrangiano, que son a final de cuentas las simetrías que van a heredar las ecuaciones de campo. Por eso tanto interés siempre en tratar de encontrar una densidad simétrica o encontrar todo en función. Las interacciones a final de cuentas las obtienen por consideraciones de simetría, En este libro va a venir el horripilante método de perturbaciones. No utiliza la integral de Feynman, que es de donde surge más fácilmente el procedimiento de perturbaciones, pero sí utiliza el cálculo de Feynman. La integral de Feynman es, digamos, la versión funcional del cálculo de derivadas funcionales, es decir, de derivar las funcionales, en lugar de las funciones, las funcionales, las duales de las funciones. Introducen un cálculo diferencial, este cálculo diferencial sí viene ahí, las derivadas de Gateau y de Frechet, pero no viene la integral de Feynman, que es de donde más fácilmente se obtiene la teoría diagramática. Bien, vamos a ver otro, pero este es clásico, campos clásicos, este es un clásico de los campos clásicos, se llama Movimiento y Relatividad, de alguien que vivió mucho tiempo en México y aquí murió, creo, en México, que es Jerzy Plebanski, Movimiento y Relatividad de Plebanski. Aquí lo escribe junto con Nathan Rosen, me parece. No, Leopold Infeld y Jerzy Plebanski tratan en este libro sobre el movimiento y la relatividad. ¿Cuál es el problema que tratan? Un problema fundamental. En la teoría de la relatividad general, se tiene la idea de que es posible obtener las ecuaciones las ecuaciones del movimiento de las partículas directamente a partir de las ecuaciones de campo. Eso viene a ser una de las ideas más interesantes y viene aquí en este libro, se trata ese problema de obtener las ecuaciones de movimiento de las partículas a partir directamente de las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Podemos obtener las ecuaciones del movimiento de la partícula electrizada directamente de las ecuaciones de Maxwell o necesitamos postularlo como una ley adicional, es decir, como la fuerza de Lorentz sobre
la partícula. Bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Vamos a otro libro. Este se llama Teoría de Campos, una introducción moderna por Pierre Ramond. Este libro de Ramond, en alguna ocasión con un conocido, yo no sé cómo esté estos días, Arkady Holodenko, discutíamos este libro de Ramond. Esto fue allá en, ¿qué fecha sería? 1996 más o menos. Este libro de Ramond es del 81 y Holodenko lo encontraba muy interesante. Trae, por supuesto, el método diagramático de Feynman. Casi todos los libros de teoría de campo traen el método diagramático y este sí lo trae con ayuda de integrales de Feynman, integrales funcionales. Vamos a uno que es mi favorito, el de Jan Sebuski, sabrá Dios cómo se pronuncie, ya ni me acuerdo. Teoría de campos, parte 1 va a traer la teoría clásica de campos. La parte 1 trae la teoría clásica de campos. La teoría clásica de campos viene a ser, como ya lo estuve comentando, y aquí lo puede uno ver claramente, la teoría clásica de campos. Lo primero que se les enseña a las personas en teoría clásica de campos es teoría de grupos. La teoría de la acción de los grupos continuos sobre una funcional. Es decir, la teoría de la representación de los grupos sobre espacios de funcionales. Eso es lo que generalmente se les enseña. Bueno, vayamos a otro. Teoría de campos y grupo de la renormalización. No solamente se aplica en eso que les comentaba, sino que la teoría de campos pues se aplica en prácticamente todo, en teoría del estado sólido y todo eso, no nada más en física de partículas. Particularmente me gusta mucho, de Daniel Amit, teoría de campo y el grupo de la renormalización y fenómenos críticos. Allí también se utiliza. Hubo un tiempo en que era muy famosa las viejas hipótesis de Leo P. Kadanoff sobre la manera en cómo se debe tratar un hamiltoniano, un lagrangiano de Ising, un hamiltoniano de Ising, me parece, en la teoría de los fenómenos críticos. Este libro lo trae. Y también trae todos los métodos de regularización y todas esas cosas que tanto les gustan a muchos. Bueno, vamos con uno que es un poco más ortodoxo, que es el de Tsundao Lee. Lee Tsundao, creo que cuando lo cita este señor que estuvo en Lecumberri, de Gortari en su libro Dialéctica de la Física, ya no sé qué decir de ese libro, pero lo cita como Lee Tsundao, Tsundao Lee. Física de partículas, teoría de campo y una introducción a la teoría de campo. Este es un buen libro. Trae solitones, algo que casi no traen otros libros, y sin embargo los solitones vienen a ser algo así como lo que ya es común encontrar en las revistas de frontera, como les gusta decir a muchos, revistas de frontera. Hay otro libro que voy a cerrar con ese, aquí lo tengo, recién lo conseguí y lo he estado leyendo, que se llama Macroscopic Quantum Tunneling, efecto túnel macroscópico del momento magnético. El libro es interesante porque pone dos palabras muy importantes: macroscópico, un fenómeno cuántico, que es el efecto túnel a nivel macroscópico. Para leer este libro, que es muy bueno, hay que haber leído antes un artículo de Kramers sobre el movimiento de Brown. Ese libro de Kramers es prolegómeno indispensable para este librito, que trata sobre los fenómenos cuánticos a nivel macroscópico. Muchas gracias.